Hola, mi nombre es Mayet Moya. Bienvenidos a esta teleconferencia sobre electrocardiogramas. En el mundo de la medicina, el estudio del electrocardiograma, también conocido como ECG o EKG, desempeña un papel fundamental en el diagnóstico y manejo de enfermedades cardiovasculares. Durante los próximos 20 minutos nos sumergiremos en el fascinante mundo del estudio del electrocardiograma, explorando su importancia, interpretación y aplicaciones clínicas. Es crucial reconocer que el corazón es el motor de nuestra existencia y comprender su funcionamiento es esencial para preservar la salud y salvar vidas. El electrocardiograma nos proporciona una ventana única hacia la observación de la actividad eléctrica del corazón, permitiéndonos detectar arritmias, evaluar la función cardíaca y diagnosticar condiciones cardíacas potencialmente mortales. Esta teleconferencia no solo ampliará nuestro conocimiento sobre el electrocardiograma, sino que también nos equipará de herramientas necesarias para mejorar la atención médica y salvar vidas. Sin más preámbulos, comencemos nuestra exploración sobre el estudio del electrocardiograma. Bien, ¿qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma es el registro gráfico de los cambios de potenciales eléctricos producidos durante la actividad cardíaca. El electrocardiograma existe en varias modalidades, pero nosotros vamos a conversar del electrocardiograma de superficie de 12 derivaciones. Para hablar un poco de la introducción, debemos también conocer cómo funcionan las vías de conducción eléctrica. Como todos sabemos, en el techo de la aurícula derecha nace el nodo sinusal, que es el marcapaso fisiológico del corazón, a partir de donde nacen determinadas fibras que van hacia cavidad, hacia aurícula izquierda, ya sea el nodo auriculoventricular, desde donde va a partir el haz de His, el cual va a atravesar el aparato fibroso del corazón y se va a dividir en cavidades ventriculares en dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha. La rama izquierda, a su vez, se subdivide en dos fascículos, que son el fascículo izquierdo anterior y el fascículo posterior izquierdo de la rama izquierda, correspondiente en el ventrículo izquierdo. Hablando acerca del papel, el papel en el que se debe imprimir un electrocardiograma siempre debe ser milimetrado para poder realizar una lectura correcta en este sentido. Existen trazados estándar a los cuales, es decir, para los cuales existen determinados valores de ondas e intervalos y segmentos para su correcta lectura. Los valores estándar a los cuales se imprime el trazado electrocardiográfico es a 10 milímetros por milivoltio y a una velocidad de 25 milímetros por segundo y con determinado filtro. Es a estos parámetros estándar a los que nosotros nos vamos a ir refiriendo sin no decir que también si está realizado en otros parámetros también es válido, ya que en determinadas circunstancias se puede realizar el trazado a otro voltaje y a otra velocidad en determinadas patologías. En cuanto a la técnica para realizar el electrocardiograma, debemos conocer algo de anatomía, a partir de donde nos vamos a ir ubicando en la posición de los diferentes, en la colocación de los diferentes electrodos. Conocemos que el ángulo de Lois es el punto desde el cual nosotros vamos a iniciar a realizar el colocado de los diferentes tipos de electrodos. El ángulo de Lois, la parte de abajo, es considerado que es el segundo espacio intercostal, a partir de donde contamos al tercer y cuarto espacio intercostal, en donde vamos a ir empezando a localizar los electrodos de la serie precordial. Asimismo, las derivaciones de los miembros los vamos a rescatar colocando los electrodos en sus determinadas posiciones. Existen diferentes tipos de electrodos, ya sea provenientes del lado europeo o del lado americano. Sin embargo, todos tienen un señalamiento o un nombre o rotulado hacia qué miembro va a ir dirigido la posición de cada electrodo. En el estudio del electrocardiograma vamos a distinguir dos planos, el plano frontal y el plano transversal. En el plano frontal nosotros vamos a localizar el sistema exaxial de Bailey, por el cual nosotros nos vamos a ubicar determinadas topografías del corazón y también el eje de las diferentes ondas, tanto de la P como del QRS como de la onda T, que clínicamente es más relevante el eje el cálculo del eje del complejo QRS en la serie de miembros, en la serie de las derivaciones de miembros. Pero también tenemos la serie transversal, que está caracterizada o que está en la que está incorporada las diferentes derivaciones de la serie precordial, que también nos van a ayudar a evaluar las topografías de determinadas patologías. También decir que existen otros tipos de posiciones
eléctricas alternativas a estas 12 derivaciones que habitualmente conocemos. Por ejemplo, tenemos el registro de las derivaciones derechas que se registra en el hemitórax derecho para el estudio de determinadas patologías como infartos del ventrículo derecho, por ejemplo. Tenemos a su vez también las derivaciones posteriores que se colocan en la espalda en determinadas situaciones, que lo vamos a ir abundando, que también sirve para el estudio de otras patologías, y así como también tenemos derivaciones altas que también nos sirven para estudiar otros tipos de enfermedades. El ejemplo clásico, las canalopatías como el síndrome de Brugada. Ya adentrándonos a la lectura de lo que es como tal un electrocardiograma, pues vamos a ir identificando diferentes ondas, segmentos e intervalos. ¿Cuál debe ser el orden en el cual nosotros realicemos una lectura adecuada de un electrocardiograma? Primeramente debemos evaluar el ritmo, si el ritmo está naciendo del nodo sinusal o no. Seguidamente debemos evaluar la onda P, sus características de manera general, el intervalo y el segmento PR, posteriormente el complejo QRS, luego las características del intervalo QT, luego el segmento ST, posteriormente las características de la onda T, la onda U, el espacio TP, el punto J. Luego debemos calcular la frecuencia cardíaca de ese electrocardiograma y el eje eléctrico del corazoncito en cuanto al estudio del complejo QRS. Estas son básicamente las primeras vistas que debemos tener para el estudio de un electrocardiograma, desde donde vamos a poder identificar anomalías en determinadas patologías. La onda P se considera la despolarización de las cavidades auriculares, la primera porción de la onda P de la aurícula derecha y la segunda porción de la onda P de la aurícula izquierda. El QRS es la representación de la despolarización ventricular derecha e izquierda. Normalmente ambos ventrículos se activan simultáneamente. La onda ST se trata de la repolarización ventricular. La onda U, su origen pues no está claro, pero quizás representa postdespolarizaciones en ventrículos. El intervalo PR es el tiempo de inicio desde la despolarización de las aurículas hasta el inicio de la despolarización ventricular, es decir, del complejo QRS. La duración del QRS es la duración que representa la despolarización del músculo ventricular. El intervalo QT representa la duración de la despolarización ventricular y la repolarización. El intervalo de R a R representa la duración de un ciclo cardíaco ventricular completo, y de P a P la duración de un ciclo auricular completo. Hablando de manera general sobre la onda P nos señala si el ritmo está naciendo en el nodo sinusal o si existe un ritmo ectópico. El ritmo normal del corazón es el que nace del nodo sinusal y pues se va a representar en el electrocardiograma con la graficación de la onda P. Desde allí se transmiten al resto del sistema específico de conducción eléctrica. El ritmo sinusal normal se caracteriza por una onda P positiva en D1, D2 a BF y de B2 a B6. Siempre debe ser negativa en ABR y en ocasiones en D3. En B1 en B1 puede ser diferente su morfología, puede ser positiva, negativa o una morfología más menos, pero nunca puede ser una morfología menos. Cuando existe ausencia de onda P, debemos sospechar de la presencia de la arritmia más común que existe a nivel mundial, que se denomina fibrilación auricular. En otras situaciones, como en la presencia de extrasístoles, también puede verse afectada la presencia de la onda P y también puede estar superpuesta sobre el complejo QRS en otro tipo de arritmias o bloqueos. Cuando la P es muy alta, hablamos de una posible hipertrofia o dilatación de la aurícula derecha. Cuando es muy ancha, en este caso en la aurícula izquierda estaría el problema. Cuando existe una P de aspecto atípico, pues hay que sospechar de la presencia de un flúter auricular, y cuando una P no precede a los complejos QRS, debemos sospechar en trastornos del ritmo cardíaco y sustitución del ritmo sinusal normal por un ritmo ectópico. En que existen varias ondas P por cada complejo QRS, debemos sospechar en bloqueos auriculoventriculares también. En cuanto al complejo QRS, pues debemos saber que las ondas P normalmente siempre preceden a los complejos QRS. De hecho, de ahí se deriva la nomenclatura de las diferentes ondas de acuerdo al abecedario P, Q, R, S, T, U.
Bien, entonces, en cuanto a los complejos QRS, estos están formados por la asociación de tres diferentes ondas que serían Q, R y S. La onda Q siempre negativa, la onda R siempre positiva y la onda S siempre negativa. Saber que la onda Q siempre va a ser la primera más negativa, la onda R la segunda positiva o la primera positiva, la onda S siempre va a ser seguida, es decir, siempre va a seguir a la onda R y siempre va a ser de carácter, es decir, de polaridad negativa. Este complejo representa la despolarización del miocardio ventricular, mide hasta 2 milímetros, que se traduce en 0,08 segundos en la lectura del electrocardiograma. Por debajo de esos valores no se describen alteraciones, sin embargo, por encima de estos valores se describen diferentes tipos de anomalías cardíacas. Su voltaje también es una cosa a llamar la atención. Un voltaje muy bajo nos indica determinadas patologías y un voltaje muy elevado también. El bajo voltaje de un complejo QRS señalaría la presencia de una situación de interposición entre el corazón y el electrodo explorador, ya sea aire líquido o exceso de grasa, también los hipotiroideos por la infiltración mixomatosa y demás. El exceso de, es decir, el aumento de voltaje también nos daría lugar a señalamientos en cuanto a crecimientos cardíacos o hipertrofias. Hablando de la morfología del complejo QRS normalmente es positivo en la mayoría de las derivaciones, excepto en ABR, que es negativo, casi siempre negativo o isodifásico. En la serie precordial, sin embargo, tiene una morfología bastante peculiar que se llama patrón de transición de la serie precordial, es decir, que comienza de bastante negativo, es decir, de ondas predominantemente negativas en B1 y B2, B3, B4 donde se las encuentra bifásicas o isodifásicas y B5 y B6 donde se las encuentra predominantemente positivas. Ese patrón se denomina patrón de transición eléctrico de la serie precordial. En cuanto al intervalo QT, este representa la duración de la despolarización y repolarización ventricular. Mide aproximadamente 360 milisegundos como promedio en personas normales en una determinada frecuencia cardíaca. El intervalo QT tiene la característica de que cuando uno lo lectura directamente del electrocardiograma, este se denomina intervalo QT medido. Sin embargo, existen fórmulas para corregir este intervalo de acuerdo a frecuencia cardíaca. ¿Por qué es importante el estudio de este patrón? Si resulta que nos da muy corto o muy largo, pues habla de que el miocardio está bastante inestable desde el punto de vista eléctrico y es un marcador altamente predictivo de la presencia o de la ocurrencia en algún momento de una arritmia maligna con la subsecuente muerte súbita de ese paciente. Para el cálculo del QT corregido existen más de 15 fórmulas, sin embargo, las más empleadas son la fórmula de Bassett, la fórmula de Framingham y la de Friedericia. En el caso del segmento ST, junto con la onda T, pues representan las fuerzas originadas en el proceso de recuperación y repolarización ventricular. Se mide desde el punto J, el segmento sería desde el inicio del punto J hasta el inicio de la onda T y el intervalo ST sería desde el inicio del punto J hasta el final de la onda T. En este caso, lo más llamativo son las desviaciones o desplazamientos con respecto a la línea isoeléctrica. Estos desplazamientos pueden originarse en situaciones patológicas o fisiológicas. Fisiológicamente, su desplazamiento es de 1 milímetro en las derivaciones estándar y hasta 2 milímetros en las derivaciones precordiales. Existen disímiles morfologías del segmento ST o del intervalo ST que pues pueden ser fisiológicamente presentes, pero hay que diferenciarlos de situaciones patológicas, que es lo cual nos constituye un reto. Por ejemplo, los desplazamientos positivos cóncavos pueden hablarnos de la presencia de vagotonía en el caso de las personas jóvenes. Sin embargo, cuando es convexo hay que sospechar de la presencia de infartos o pericarditis. Los desplazamientos negativos cóncavos podrían darnos a pensar en la presencia de angina de pecho o de intoxicación digitálica, y las convexas, hablando de los desplazamientos negativos, por sobrecargas sistólicas ventriculares. En cuanto a la onda AT, que traduce la repolarización ventricular, esta aproximadamente mide hasta 0.25 segundos o 250 milisegundos, con un ascenso más lento que el descenso.
Es por lo general más prominente en la serie precordial y de esta onda es importante la orientación positiva o negativa de la misma. Por ejemplo, en la mayoría de las derivaciones es positiva, excepto en ABR, que siempre es negativa, en D3, que puede ser positivo o negativo o bastante plana, sobre todo en corazones muy horizontales, en ABL también, en ABR, como dije, negativa siempre, y en B1 puede también ser negativa o positiva. Cuando es negativa se denomina persistencia de patrón infantil, ya que este patrón negativo de la onda T en B1 es normal en niños. Hablando de la onda U, a veces esta se observa y otras veces no. Cuando se observa podemos encontrarlo en pacientes vagotónicos, ancianos, por ejemplo, que puede ser parte de una condición normal y por lo general tiene la misma polaridad de la onda T. Su duración máxima debería ser de 240 milisegundos. Tiene que tener una dirección positiva, pero puede ser negativa y va a estar, como decía, en relación a la polaridad de la onda T. Finalmente, el origen de esta onda no está muy bien establecido. Se supone que corresponde a la activación tardía de algunos sectores del miocardio ventricular y puede aparecer más nítidamente en derivaciones precordiales, sobre todo derechas, como son B1, B2 y B3. Hablando del espacio TP, este es el sector del electrocardiograma comprendido entre el final de la onda T y de un ciclo cardíaco y el comienzo de la onda P del siguiente ciclo. En las taquicardias este espacio se acorta y también tienen el mismo efecto las prolongaciones del espacio PQ o PR y el ensanchamiento del complejo ventricular. La bradicardia, por el contrario, lo alarga. Es el espacio TP donde suele identificarse la onda U y es considerada también la línea de referencia isoeléctrica. Hablando un poco sobre el cálculo de la frecuencia cardíaca, existen diferentes métodos. El método más empleado es la división de 1500 entre la cantidad de milímetros que existe desde una onda aérea hasta el siguiente onda aérea, pero existen otros métodos un poco más sencillos, como es la regla del 300, de que cada 5 milímetros, pues la regla va a ser así, 300, 150, 175, y en dependencia del sitio en el que aparece el complejo QRS siguiente, pues se procederá al cálculo de la frecuencia cardíaca, cosa que vamos a ir abundando en las posteriores clases. En el caso de las arritmias, el cálculo de la frecuencia cardíaca es diferente, obviamente, ya que existe pérdida de la equidistancia desde una onda aérea hasta la siguiente onda aérea, y el cálculo de esta va a depender de la cantidad de trazado electrocardiográfico que tengamos en un papel, es decir, del tamaño del papel impreso como tal. En cuanto al cálculo del eje, pues existen también muchísimos métodos, por ejemplo, la teoría de las isodifásicas, es decir, la teoría de las perpendiculares, la teoría de las regiones mayormente exploradas por el electrocardiograma. Por ejemplo, si tenemos un plano frontal dibujado en donde sabemos que de 2 cae a 60 grados en ese ángulo, pues si observamos en el electrocardiograma estas 6 derivaciones, que es en donde se calcula el eje del complejo QRS, y observamos que el mayor voltaje se encuentra en D2, pues vamos a asumir que el eje de ese corazón está en 60 grados. Y como es, existen muchos otros métodos más que también iremos abundando en el transcurso de este curso. Es importante también conversar sobre la presencia de artefactos. Los artefactos son perturbaciones que existen en el trazado electrocardiográfico originadas por diferentes circunstancias ajenas al corazón del sujeto investigado, aunque afectan obviamente la morfología normal del electrocardiograma y puede ser causante de errores en la lectura. Puede afectar la totalidad o parte del trazado electrocardiográfico. ¿Cuáles pueden ser las causas de la presencia de artefactos? Por ejemplo, los pacientes muy ansiosos, pacientes con procesos neurológicos como temblores, Parkinson y demás, pacientes en los que la piel no está muy bien preparada, por ejemplo, pacientes con muchísimo sudor o pacientes que tengan demasiados vellos, que también interfiere en la gráfica del electrocardiograma, cuando los electrodos están desajustados o mal posicionados. También la proximidad a las instalaciones eléctricas propios de otros equipos, interferencia con corrientes, la calidad del material de construcción del mueble en el que se toma el trazado, incluso la ropa, la presencia de ropa, la conexión a tierra puede ser inadecuada, la pérdida de contacto, y pues casi siempre es necesario permitir el calentamiento del equipo al menos 10 segundos antes de comenzar el trazado para que estemos libres de la presencia de estos artefactos.
artefactos. Y otro dato importante también es la mala posición de los electrodos, que puede llevar a muchísimos errores diagnósticos, y esta es la causa más común de artefacto, el intercambio de electrodos en un lugar en el que no se ha colocado adecuadamente. Bueno, a manera de terminar esta teleconferencia, decirles que ha sido un placer compartir este tiempo juntos, explorando este fascinante mundo que es el entendimiento y el estudio del electrocardiograma. Espero que esta sesión haya sido informativa y útil para todos. Recuerden que el conocimiento adquirido hoy nos ayudará a mejorar la atención médica y salvar vidas. Gracias por su atención y participación. En otros cursos estaremos abundando sobre todos los puntos tomados en cuenta en esta conferencia, y buenas tardes. Hasta luego.